Shalom, shalom, queridos amigos y amigas. Estamos aquí en vuestro canal de Kabbalah y Vida Espiritual. Queríamos aprovechar que hablamos en el video anterior sobre la contracción, la retirada, el Tzimtzum, para unirlo con un tema que nos parece fundamental, que es el Tikkun. Os preguntaréis qué tendrán que ver las correcciones con las contracciones que pueda hacer el absoluto para generar la creación. Y en realidad tienen mucho que ver, porque el Tzimtzum nos revela que el primer acto creativo de la supraconsciencia que rige el universo, del Dios Todopoderoso, del Tao, del Ein Sof, como os complazca llamarle, no fue un acto de expansión, sino un acto de restricción, de retirada. Y eso nos habla de que la restricción en sí posee un enorme poder creativo, más que la expansión. Podríamos elaborar la siguiente idea: cualquiera sabe expandirse, cualquiera sabe darle rienda suelta a cualquiera de sus deseos o designios, ideas, etc. Pero no cualquiera sabe restringirlas. Y cuando hablamos de restringir, hablamos de una medida adecuada al camino del medio del cabalista y del caminante espiritual en general. La restricción en sí es un arte. La restricción es un arte que nos lleva a la corrección. Una sin la otra no pueden existir. Tanto si pecamos de poca restricción como de mucha restricción, estaremos teniendo problemas para la corrección. En otro video hablamos sobre el Tikkun y su asociación con la restauración de nuestro brillo interior, el devolver a nuestra alma a su esplendor. Para hacer eso, nosotros necesitamos comprender perfectamente qué es lo que vamos a pulir, qué es lo que vamos a sacar, qué es lo que vamos a reparar. De la misma manera que un artesano sabe perfectamente cómo restaurar una pieza de arte, nosotros tenemos que estudiar detenidamente la situación. De lo contrario, podemos estropear esa obra de arte. En este caso, las buenas intenciones no son suficientes. Se suele decir que de buenas intenciones está empedrado el camino hacia el infierno. Tenemos que tener un conocimiento que avale esas intenciones. Yo quiero corregirme, vale, pero ¿cómo me voy a corregir? Si vamos a utilizar la herramienta creativa de la restricción, tenemos que tener en cuenta que esta herramienta funciona a través de la sabiduría, de la experiencia. Esta herramienta no puede ser usada a la ligera. Pero ¿qué sucede en general? Sucede que en general el practicante espiritual lee que tiene que progresar, que tiene que alcanzar la luz, el absoluto, etcétera, etcétera. Se une de un montón de creencias, se apega a un montón de ansiedades, se crea ciertos plazos inverosímiles de trabajo interior. Y en definitiva, quien acaba gobernando su purificación interna, su corrección, es su ego. Somos como esa persona que dice: reparar un ordenador es muy fácil, tú dame el manual y cuatro indicaciones y yo te lo reparo. Entonces, ¿qué sucede? Que el ordenador después va fatal.
su integridad física queda totalmente destruida. Lo mismo hacemos nosotros cuando leemos, intentamos seguir a rajatabla los mitzvot, los mandamientos, mal llamados mandamientos, que en realidad son preceptos, y hay una diferencia grande en la concepción de la palabra. Leemos eso, leemos los consejos que nos dan algunos maestros, que por mejor intencionados que estén, no dejan de ser consejos de un ser humano a otro ser humano. Y entonces caemos en una serie de especulaciones en las cuales pensamos que si hacemos tal o cual cosa vamos a ir al infierno, o nuestro trabajo interior se va a retrasar tremendamente, y sacamos conclusiones sobre qué tenemos que hacer y en qué lapso de tiempo podemos hacer. Este mecanismo está totalmente manipulado por el ego, ¿vale? Porque nuestro ser interno, nuestra alma, hará lo que tenga que hacer en el lapso que le ocupe. No está pensando, lo tengo que hacer en 2 días o en 3 días. Esas medidas de tiempo, empezando, si el alma está fuera del tiempo, el tiempo no significa nada para ella. Por lo tanto, cuando pensamos en lapsos de tiempo, de urgencia, de estar más arriba, de estar más abajo, de comparar, eso es mente y ego, no hay otra cosa. En realidad, pocas personas tienen, si es que alguna ha tenido, verdadera conciencia de cuál es su nivel espiritual. Yo he llegado a pensar que tenemos una pequeña cláusula de seguridad en la cual no se nos deja saber exactamente en qué nivel estamos, porque eso en realidad nos perjudicaría más de lo que nos ayudaría. Yo estoy convencido de eso. De hecho, a los maestros que se les ha revelado demasiado pronto su condición, por algún motivo u otro, se han más quemado, como se dice, se le han cortado las alas más que haberlos ayudado, ¿no? Por lo tanto, hay que ser muy prudente con eso. No saquemos especulaciones. Nosotros tenemos una tarea, simplemente tenemos que limitarnos a hacerla. Tenemos que corregir, pues corregimos. Tenemos que restringir, pues restringimos. Pero las evaluaciones de tiempo deberían quedar un poco fuera de nuestra ecuación, ya que es prácticamente imposible que sepamos cuál es nuestra tarea. Si mal no recuerdo, fue Rabbi Moshe Cordovero que decía que a pocas personas se les da el privilegio de saber cuál es su función en este universo. Entonces, si uno ni siquiera tiene conciencia muchas veces de lo que tiene que reparar de vidas anteriores, va a saber hacia dónde se dirige su alma. Es absurdo, es una pérdida de tiempo, es una inversión de energía totalmente inútil, desde mi punto de vista, ¿no? Lo aclaro. Pero sucede que nosotros cogemos un manual y nos ponemos a apretar componentes y sacar cosas y enchufar aquí y allá y la liamos y generamos muchas veces, intentando corregirnos, nos generamos una serie de traumas, de perjuicios, y eso generalmente es lo que provoca grandes retrasos en nuestra vida interior, porque tenemos 2 problemas: lo que queríamos corregir y lo que hemos agregado ahora, que nos impide ver esa corrección y que se transforma a su vez en otro objeto de corrección. Por lo tanto, hemos agregado cosas a corregir en vez de disminuido cosas a corregir. La corrección en sí es un arte, ¿vale? Por supuesto, no voy a ser yo quien os diga cómo hacerlo correctamente, porque eso corre a cargo de cada estudiante, de cada ser humano, ¿no? No soy tan sabio, y probablemente si lo fuera tampoco podría decirlo, porque como cada camino es individual y como repetimos, cada uno es un fragmento
de esa individualidad suprema que es Dios, nadie tiene la posibilidad de saber cuáles son todos los caminos de todas las personas que existen. Por lo tanto, hay que ser muy precavido a la hora de aconsejar eso y a la hora de cuando uno está leyendo o está absorbiendo información, también contemplar que uno tiene su propio camino. No dejarse seducir por las recetas. En realidad, el camino de nuestra corrección solamente lo podemos saber nosotros. Y lo tenemos que elaborar nosotros. Lo tenemos que elaborar sin miedo, sin culpa, sin prejuicios y sin dogmas. Muchos maestros llamaban al dogma un acto satánico. ¿Por qué? Porque el dogma lo que hace es disecar la verdad, la mata, partiendo de la base que todo lo que está vivo se mueve. Si uno prejuicia o dogmatiza algo, lo único que consigue es arrancarle la vida a eso, y está observando un objeto muerto. Pero la corrección, por supuesto, requiere no solo una voluntad, sino también requiere una habilidad, un conocimiento. Si nos imaginamos nuestro estado natural, aquello que tenemos que corregir como un río salvaje que corre por la llanura, podríamos entender que aquel que intenta corregir es como el ingeniero que dice: este río corre así y cada tanto se inunda, se desborda y me genera problemas. ¿Vale? No le estoy sacando partido a este río. Voy a poner una presa, pero no solo voy a poner una presa, voy a poner unas usinas hidroeléctricas, que me generen energía. Obviamente que esa energía la saco yo de restringir el torrente del río. Pero el río no se resiente en sí mismo. Yo no rompo la ecología de ese río, sino que simplemente lo restrinjo lo suficiente como para poder extraer energía de él y dejarlo que siga corriendo. Y a medida que yo voy progresando en mi trabajo interior, voy viendo las capacidades y las posibilidades que tienen esas restricciones y cómo las puedo instrumentar para aplicarlas a mi vida interior. Porque el único objeto de una restricción es generar una corrección. Porque cuando yo necesito restringir algo, es que algo se me ha salido de su curso, o no está siendo aprovechado, o se está desperdiciando. Bien. Entonces, tenemos que la corrección en sí, el tikkun en sí, su arte radica en tener una tremenda paciencia. Cosa que yo veo que en general no se tiene con ese asunto, porque queremos que si en el versículo tal dice hacer esto, pensamos que haciendo eso ya tenemos absolutamente todo resuelto. ¿Vale? Que es más o menos lo mismo que si yo pensar que porque si me muero por comer tartas de fresa y nata, con no verlas o con no pasar por delante de la panadería ya tengo el problema resuelto. Y no es eso, tiene que desaparecer de mí. Yo tengo que entender por qué a mí me gustan esas tartas y por qué tengo esa compulsión a comer esas tartas. Y eso no se logra tomando medidas artificiales. Esto es como adelgazar. Por eso es tan difícil adelgazar. Porque el cuerpo adelgaza, pero no donde uno quiere. De pronto yo quiero perder barriga y me quedo chupado de cara. Y sigo teniendo la misma barriga. O pierdo musculatura. Esto es un problema de metabolismo, es decir, las correcciones no se realizan de forma directa. Tenemos que deshacernos de la idea infantil, que es como aquel que cree que porque los abdominales están a la altura del abdomen, si hace abdominales va a perder barriga. No perdemos barriga por eso, es un problema metabólico, no muscular.
Nosotros intentamos aplicar fuerza muscular bruta en las correcciones y eso no tiene sentido. Entonces restringimos de forma incoherente y dañina además, porque yo lo que necesito es saber por qué tengo esa corrección. Tengo que comprenderla, tengo que entenderla, tengo que mirarla de todos los ángulos. Y a veces tengo que negociar, porque de nada sirve que yo diga no quiero fumar si me muero por fumar. Más vale que la persona fume y en determinado momento se dé cuenta que ha perdido el lazo con eso, que se reprima y sufra muchísimo. No tiene sentido. De la misma manera, las correcciones son iguales. Las correcciones deben ser inteligentes. El cabalista, hombre o mujer, debe ser inteligente. Debe reflejar la inteligencia del creador. Nosotros tenemos que imitar al creador. El creador no es tonto, bueno, tú tampoco seas tonto. No cojas las cosas al tuntún ni intentes ordenar la casa sin encender la luz, porque vas a romper algo. Entonces, la restricción en sí tiene un poder. Cuando uno de pronto lo insultan y uno se va a enfadar y enseguida quiere reaccionar, y si de pronto comprende en ese instante que al restringir mínimamente su deseo de reaccionar, está averiguando algo sobre sí mismo y está en un momento determinado, es como si se saliera de su cuerpo y se mirara en esa situación. Ese evento, esa restricción que en ese momento me evitó a mí, no sé, tirarle con un florero por la cabeza al otro que me estaba molestando, esa energía que yo no gasté en ese derroche de ira, de pronto se me ha transformado en otra cosa y me deja un sabor y una satisfacción muy particular. Pero hay una cosa que hay que aclarar, que esto es muy bonito en la teoría. Para alcanzar ese nivel de saborear la restricción, que la restricción sea como dice el Rabbi Pornar, para alcanzar ese nivel de poder saborear la restricción y sentirla alegre, hay que trabajar muchísimo. Eso no se logra de la noche a la mañana. Y no se logra reprimiendo, sino comprendiendo. La represión no tiene nada que ver con la actitud cabalística, porque el cabalista es un investigador, no es un oscurantista. Entonces, debemos ser conscientes del poder de nuestra restricción, aplicarla de forma creativa y entender que ese proceso es indirecto, porque antes de yo deshacerme mentalmente de una idea, tengo que deshacerme emocionalmente de esa idea. Y para que eso suceda, mi espíritu, mi alma se tiene que haber conectado con cosas superiores. Y esas cosas superiores se logran con un conjunto de técnicas y con un conjunto de actividades. La oración, la meditación, la reflexión, el estudio, etcétera, etcétera. No es solamente restringiendo. La restricción en realidad es el resultado de todo un trabajo que a mí me permite hacer esa restricción, así como un ingeniero sabe qué válvula cerrar de la presa para que el agua corra y no me reviente la presa. Para eso tengo que haber estudiado, tengo que saber, tengo que conocer. No puedo cerrar las válvulas a tontas y a locas. Entonces, la reflexión que quería dejaros hoy, hermanos y hermanas, es que seamos inteligentes y entendamos que la restricción es creativa, es poderosa, que tampoco tenemos que ser displicentes y dejarnos llevar por la corriente, no se trata de eso, pero tampoco pasarnos de rosca y centrarnos demasiado en el lado izquierdo, demasiado demasiado rigor, también genera muchísimos problemas. Recordemos que hay personas que se sienten bien teniendo control sobre la restricción, como por ejemplo sucede en el triste caso de la anorexia. El enfermo de anorexia siente que no tiene control de nada en su vida, salvo en no comer. Tiene algo de ese control y se aferra a ello. Hay que tener mucho cuidado de no enamorarse de restringir, como tampoco enamorarse de tirarse a la Bartola y bueno,
bueno, que es más o menos lo que sucede en el mundo actual. Estamos acostumbrados a no tener ningún límite, a no ponernos ninguna cortapisa, ni tener ninguna estructura. Y todo es lo quiero, lo deseo, lo tengo. Y si es para dentro de 5 segundos, mejor. Entonces, la reflexión que quiero dejaros hoy es esa, de que tenemos que entender que el acto divino, creativo, el primero que hemos encontrado en el universo, es un acto restrictivo, pero esa restricción tiene una finalidad y una inteligencia detrás. Y esa restricción se puede utilizar para nuestra corrección. Es decir, tanto restringiendo de más como de menos, encontramos el camino. Ese camino lo vamos a ir averiguando porque es muy sutil. Muchas veces nos encontramos en situaciones en las que no sabemos si aflojar la correa o tirar de ella. Y he ahí el gran problema de la Kabbalah, que es al final absolutamente práctica y toda la responsabilidad cae sobre uno y nadie puede decirte cómo hacerlo. Las recetas no son para el cabalista. El cabalista es una persona valiente, decidida y que asume riesgos. Entonces, asumamos con alegría el riesgo de saber qué debemos restringir y qué no, en qué medida y qué no, para alcanzar nuestras tan ansiadas correcciones. Bien, hermanos, os deseo a todos un feliz Shabbat Shalom para todos aquellos que utilizaréis el día de mañana para un recogimiento interior, para evaluación de vuestro camino interior y para disfrutar con vuestros seres queridos en el amor de Hashem. Muy bien, me despido entonces hasta la próxima. Shalom ubrajot, paz y bendiciones.